Un lindo y ya hermoso día, miércoles. Muchas, pero muchas bendiciones para cada uno de ustedes y esperando en el Señor que ya este tercer trimestre de estas hermosas lecciones y que hoy que estamos tratando el libro de Efesios sea también como fue el libro de Apocalipsis un gran beneficio, y ya que en Apocalipsis simplemente vimos sobre esos tres mensajes. Y ahora, pues, viendo esta historia de la vida de Pablo para con los Efesios. Y pues hoy tenemos, ¿verdad? Como dice ahí en su pantalla, Efesios en su tiempo. ¿En el tiempo de quién? Del apóstol Pablo. Y por eso hoy, pues nuevamente, tenemos a nuestro invitado de honor, al pastor Freddy Rivas. Pastor, ¿qué tal, pastor? Bienvenido. Gracias por invitarnos y estar aquí recibiéndonos también a través de sus canales en sus casas. Es de bendición poder presentar la palabra de Dios y estudiar mejor la carta de Efesios que Pablo dejó para ese pueblo, pero que también es para nosotros hoy en día. Amén, amén. Bien, pastor, pues si le parece bien, vayamos a la oración antes de iniciar. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Señor, este día queremos ponernos en tus manos y al estudiar tu palabra, tú puedas guiarnos y conducirnos, Señor, para poder adquirir el conocimiento apropiado para nuestros días. Danos tu bendición, danos tu compañía, Señor, que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo pueda estar en medio de nosotros. Ponemos todo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Ahora sí. Adelante, pastor. Pues Ayer culminábamos hablando de cómo Pablo introduce esta carta y cómo él concluye también esta carta. Y lo que a mí más me motiva es el saber el interés que Pablo tenía hacia los efesios al grado de transmitir un mensaje oportuno para la iglesia, para el pueblo, para que las cosas fueran marchando en forma diferente. Nosotros hoy en día no tenemos tantos problemas como los que existían en aquel entonces para podernos comunicar. Hoy existe el teléfono inteligente y a través de ese teléfono inteligente nosotros podemos mandar cartas, emails, y que llegan al instante, no necesitan pasar tantos días para que llegue una carta, tampoco necesitamos enviarla por medio de alguien o que la lean, sino que la persona a la que se la estamos dirigiendo le llega directamente a sus manos esa carta. Tenemos el teléfono, tenemos para hacer llamadas, ya hay videollamadas también y podemos decir las cosas directamente. Ahorita estamos a través de las cámaras dirigiéndonos al pueblo de Dios y el pueblo de Dios nos está recibiendo directamente. Imagínense qué no haría el apóstol Pablo con toda esta tecnología que tenemos hoy en día. Si él hizo maravillas con papel y una pluma, y estando prisionero en una cárcel, redactó todas esas hermosas palabras que están allí. Imagínense qué no haría el apóstol de Pablo con toda esta tecnología que tenemos hoy en día. Pero es que, pastor, en verdad que recordar los tiempos pasados eran lindos, no por nada. Sí, o sea, sí. Hoy la tecnología en realidad nos acerca más, pero una carta era algo como sentir las palabras. Yo me recuerdo, por Puño decir, y cuando letra. yo me vine a Estados Unidos, me vine solo, sin mi esposa. Había dejado a mi esposa con un Así hijo estoy yo ahorita. allá en mi pueblo, ¿no? Pero yo ya voy por ella. Y mire, cada vez que yo mandaba una carta, yo esperaba, estaba ansioso. Yo recuerdo, llegaba a la casa de mi hermano, iba primero llegando del trabajo al buzón, salía en la mañana al buzón, porque esa carta que esperando a ver qué dice la mujer amada. Ver la letra de ella, ¿no? Ver las palabras. O sea, me imagino, por eso yo creo que en esos tiempos del apóstol Pablo, cuando escuchaban el apóstol o Pablo envió una carta, todo mundo quería ir a saber a ver qué decía esa carta. Sí. Como usted dice, pues si ahora con esta tecnología estuviera el apóstol, no. ¿Qué cosas no que no sucedería, ¿no? Por todo el mundo. Sí. Pero, mire, pastor, quiero leerle primeramente, si usted me permite,
a llevar a cabo las lecturas de lo que es las notas, que me parecen interesantes para que nos introduzca usted a lo que es en realidad el tema de Efesios en el tiempo del apóstol Pablo, ¿verdad? Leamos esta primera carta o primeras palabras del libro de las notas biográficas. Dice: en ocasiones, las dificultades que encontraremos serán muy desalentadoras. En ocasiones, no siempre va a ser. La misma grandeza de la tarea nos abrumará. O sea, sí, habrá momentos que esta obra que tenemos que realizar, este trabajo que hay que hacer, como Pablo, y más que Pablo estaba ya en la cárcel, pues le era difícil el querer. Quizás el querer no era difícil, el desear tampoco, pero el estar con lo que él quería estar, pues no podía. Pero sin embargo, con la ayuda de Dios, sus siervos triunfarán finalmente. Y esto es lo que Pablo estaba haciendo, aunque mal en posición, mal ubicado por el enemigo que lo quería cubrir y lo quería acabar, pero él, en la fe en Dios, siempre confió de que el Señor estaba ahí, en ese lugar con él. Por lo cual, pido, hermanos míos, dice la sierva del Señor, que no desmayéis a causa de las tribulaciones que os esperan. O sea, si aún cuántos años, más de 120 años, bien, si no voy mal, que estas letras se escribieron y que ahora pues en su tiempo ella veía que estas tribulaciones se aproximaban, pues ahora para nosotros vemos ya más cerca esos tiempos. Pero ella invita: no se desmayen, no caigan. Jesús estará con vosotros. Él irá delante de vosotros por medio de su Santo Espíritu, preparando el camino. Y Él será vuestro ayudador en toda la emergencia. Esto es lo lindo, esto es lo que hoy en día el cristiano debemos de confiar, que en las tribulaciones, en las angustias, en las desesperaciones, allí está el Señor con nosotros. Veamos esta otra, la maravillosa gracia, página 161. El mundo necesita evidencias de sincero cristianismo. ¡Wow! O sea, esto quiere decir que hay mucho cristiano que todavía, aunque aprende la palabra de Dios, aprende los dichos de los versículos, capítulos de la Biblia, pero no hay sinceridad en la obra y el trabajo que tenemos o que la palabra de Dios nos invita a realizar. El profeso cristianismo puede verse por doquiera, pero cuando el poder de la gracia de Dios se vea en nuestras iglesias, los miembros realizarán las obras de Cristo. ¡Wow! O sea, esto va a ser lo que yo digo, el fuerte pregón. Esto es lo que va a sacudir aún a la cizaña dentro de la iglesia. Es lo que va a diferenciar a qué iglesia en realidad está y de qué lado están el trigo y la cizaña. ¿Por qué? Porque el trigo realizará las obras del Señor. Rasgos de carácter naturales y hereditarios serán transformados cuando el Espíritu venga en realidad a nuestra vida. La morada interna de su Espíritu los habilitará a revelar la semejanza de Cristo, y en proporción con la pureza de su piedad será el éxito de su obra. Amén. Mire qué lindo, ¿verdad? Que en realidad que el Señor no nos abandona. El Señor está con aquel que lo busca día con día y tiene en su corazón el deseo de hacer la obra de Dios y vivir aún como Cristo vivió. O sea, irse transformándose a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, y en la cual empezamos a trabajar y a tener piedad por aquellos semejantes a nosotros. Asimismo, también
Ella dice, muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos, pero no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica. Este es el problema del cristianismo, que en realidad la verdad no se muestra con los hechos, con la obra, con la actividad, con el carácter que tenemos que presentar de Cristo. No la han creído ni amado. Por lo tanto, no han recibido el poder y la gracia que proviene de la santificación de la verdad. Ahí está el problema. Ahí es donde el cristiano, en verdad, como ella dice, hay muchos que dicen ser cristianos, pero muchos de ellos no tienen esta gracia de la que viene de Cristo Jesús y no tienen tampoco la verdad, aunque conocen la verdad que es de la Biblia, pero la verdad en la vida práctica no se proyecta. Los hombres pueden profesar creer en la verdad, pero esto no los hace sinceros, bondadosos, pacientes y tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales. Es una maldición para sus poseedores y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo. ¡Wow! En verdad, pastor, que esto es crítico y es duro, porque toda esta vida del apóstol Pablo a los efesios, realmente por la vida de Pablo, los efesios se convencieron que el Cristo que Pablo presentaba y anunciaba estaba en la vida de Pablo. Es que no nada más fue y estuvo con ellos, sino que aún estando en una situación deplorable, el apóstol Pablo todavía se acordó de ellos y de ayudarlos para que superaran los problemas y las aflicciones que estaban pasando. Menciona allí de ser, él mismo habla de ser imitadores de Cristo, pero él era un vivo ejemplo de la imitación de Cristo. Cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario, él no condenó a nadie, incluso decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Intercedía por el pueblo, abogaba por el pueblo. Cuando Pablo estaba en la prisión, y no podemos comparar las prisiones de antes como las de ahora. Claro. En algunas, aunque todas las prisiones son horribles, ¿no? Pero en aquel entonces no había colchones. No, piedras. Piedra, y ni siquiera camas de piedra. El piso, lo rústico, la tierra, era donde estaban en algunas ocasiones. No había letrinas como las que tienen hoy. La comida, quién sabe cómo era, pasaban hambre estos hombres allí, eran azotados, hoy ya no se les puede tocar adentro de las prisiones porque los derechos humanos rápido responden, pero en aquel tiempo eran azotados con látigos, eran lastimados cruelmente, y ahí aún en medio de toda esa agonía el apóstol Pablo escribe con su puño y letra. Usted decía hace ratito de la emoción que era recibir cartas. A mí todavía me tocó el asunto de las cartas, meterla en el sobre, redactarla con tu puño y letra, poner abajo el nombre de quién la estaba enviando, arriba a quién iba dirigida la carta, luego ponerle las, ¿cómo le llaman? Las estampillas, llevarlas al correo y enviarlas. Bueno, en tiempo de Pablo no existía ese tipo de correos, ¿no? Ya ahora el correo casi ya no funciona en algunos lugares, pero era emocionante ver la letra de la persona que te estaba mandando y saber que era ella la que te estaba mandando esa letra. Mi madre acostumbraba a escribirnos a ¿cómo le dicen? Acrósticos. De letra, letra de carta. Y su letra de mi madre es manuscrito. Y era una letra bellísima la de mi mamá, y a veces pues vivíamos con ella, pero cosas que ya nos había dicho en palabras y a veces nos costaba tanto trabajo entenderlas o quererlas escuchar de nuevo de su boca, nos las escribía y nos las ponía abajo de la almohada, y encontrabas la carta de mamá y escrita, los acrósticos que nos hacía con nuestro nombre, consejos, etcétera. Entonces los efesios, recibir esa carta de Pablo, de puño y letra de Pablo, y escuchar lo que decía, entender lo que ya les había enseñado y que se los volvía a confirmar nuevamente, era increíble. Hay autores que dicen que Pablo no escribió la carta a los efesios,
Nosotros no podemos ver realmente y saber si la letra era de Pablo, pero la carta comienza diciendo Pablo, quien era el que estaba haciendo esa carta o transmitiendo esa carta o escribiendo esa carta para los Efesios, y nosotros creemos que fue el apóstol Pablo quien directamente escribió. Pues aún desde el inicio, pastor, si usted lo leyó hace rato, Efesios 1, creo que sí no hace, sino hace unos días, donde Pablo declara claramente que él es el que mandaba a Tíquico al final. Exactamente, o sea, en toda la carta de Efesios, aunque como usted dice es verdad, hay muchos teólogos críticos que dicen no, Pablo no fue el autor o escritor de esa carta. No, Pablo desde el capítulo 1 abre el mensaje diciéndoles quién les está escribiendo. Y así la cierra. Y así la cierra. Entonces, ¿cómo es de que hoy hay críticos que dicen Pablo no escribió la carta de Éfeso? Si así desde el inicio, en su saludo, él les dice quién está escribiendo. Porque el mensaje que Pablo está escribiendo en esa carta nos enseña a nosotros que Pablo la conocía bien a esa iglesia. O sea, que el autor de la carta conocía tan bien a esa iglesia y los problemas que tenía esa iglesia, que los consejos que da son especialmente dirigidos a ellos, y ellos entendieron el porqué de esa carta. O sea, si mi madre me mandara una carta hoy en día, ella sabría qué ponerle a esa carta en relación a mí porque me conoce. ¿Qué le escribiría a su esposa a usted? ¿Qué le escribiría en esa carta? No, pues, olvídese. ¿Qué me escribiría mi esposa? No, que cuando la estaba leyendo quería tenerla enfrente. Sí, yo a veces hago mensajes por WhatsApp con mi esposa y estoy viendo la forma en la que escribe, cómo lo dice. Yo sé que es mi esposa. Ya, pero a veces mis hijos agarran el teléfono de mi esposa y están ahí chateando. Ya sé que no es mi esposa la que está diciéndola. Pero pastor, es que esas cartas antiguas en realidad tienen algo distintivo, peculiar, algo que hoy en día ni los textos, ni aún las miradas así, porque en realidad se abría es que el corazón carta, ahí. sí, exactamente, la carta se abre el corazón. Sí. Ahora en la carta quizás como no la ves o algo, no sé, como que se abre de una manera de decirle lo que no le pudiste haber dicho cuando estabas frente a frente. Sí. Y es en sí una motivación que cada día quisieras estar leyendo esa carta que te han mandado. Por eso más yo cuando digo, son cartas de amor, ¿no? No, pues olvídese, olvídese. En realidad que yo creo que la carta de Pablo a los Efesios era como un consuelo para ellos. Era una carta de amor. Sí, no, es que eso es. Y luego de la persona de la cual él se desarrolla, ¿no? Uh-huh. O sea que una carta de un personaje que ellos no conocieron, que ellos no lo vieron, pero que ahora lo habían aceptado. Y ahora el escuchar que ese hombre encarcelado, preso, se está preocupando por ellos. No, hombre, eso es como matarte el orgullo y decir, ¿qué estás haciendo tú? Sí, mira, si estás libre, mira que ahora tienes la oportunidad de lo que aquel hoy no puede hacer, tú lo puedes hacer. En verdad que cada carta del apóstol Pablo, no nomás a los Efesios, ya usted lo dijo en alguna ocasión en estos días, sino a los Corintios, a todos ellos, uh-huh. Cómo es de que les manifiesta, en verdad, ese amor tan grande que siente por Dios, por Cristo. Y aunque como perseguidor y más, sabiendo que era un pecador, sabiendo que realmente había hecho mal al pueblo de Dios, ahora él acepta ese mensaje, acepta ese llamado que el mismo Señor le hizo. Porque sí, en muchas de sus cartas él dijo, bueno, a los apóstoles, ¿verdad? Y yo en realidad pues no fui enseñado por él, pero así tampoco por ustedes, pero ahora he entendido y he comprendido lo que él quiere de mí. Y esto yo creo que es lo que nosotros deberíamos de buscar cada día.
no a través de los hombres, no a través de los predicadores, sino a través de la misma palabra de Dios, que es un mensaje de cada hombre, de cada profeta, de cada apóstol, de cada persona que conoció y que vivió esos momentos de que fue el primer amor. Creo que no tenemos excusa para transmitir el mensaje de nuestro Dios en este tiempo. Si Pablo, en las circunstancias en las que estuvo, tomó el tiempo para agarrar un tintero, la pluma y escribir en papel para enviar ese mensaje cuando él no podía hacerlo a viva voz. Hoy nosotros que tenemos estos medios, el internet, las redes sociales, para poder predicar el evangelio, deberíamos de estar haciéndolo por amor a Dios y por amor a nuestros prójimos. Amén. Bueno, mis hermanos, usted puede expresar lo que está viviendo, lo que siente a través de estas cartas. Si aún usted pensara un poquito, si hubiéramos vivido, cuando menos en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de los Efesios, ¿qué cambios hubiéramos hecho al escuchar una carta que hoy en día, todavía por la gracia de Dios, la tenemos en nuestras manos? Pero ¿qué hubiera sido si usted hubiera vivido en los tiempos del apóstol Pablo? Analiza y piensa y toma como bendición esta hermosa carta que hoy, por la gracia de Dios, está con nosotros. Dios te bendiga y el Señor te guarde.